Tenemos en comunicación a Gustavo Veiga. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Está. Está un poquito bajito el sonido, ahí lo vamos a levantar. Gustavo, periodista, docente, escritor, has escrito varios libros, dentro de ellos Deporte, Desaparecidos y la Dictadura, Fútbol Limpio, Negocios Turbios, Donde Manda la Patota, Barra Brava, Poder y Política. Estamos en épocas, yo diría, infames, a nivel social, a nivel mundial, pero estamos en época de mundial, ¿no? En donde el fútbol pasaría a teñir todo, por lo menos el de muchos países, los que intervienen particularmente, pasa a teñir todo de una cierta alegría, mezclada con abusos, cosas absurdas, como echar a un referee, no permitirle participar siendo de África, y donde una selección debe vivir en otro país para venir a jugar el día que le toca, y donde todo es controlado, o en apariencia es controlado, salvo los negocios. Gustavo, te damos la bienvenida acá junto con José Schulman. Te pedimos una reflexión sobre el momento que se está viviendo y desde ya gracias por aceptar la nota. Bueno, no, el agradecido soy yo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Casualmente acababa de participar en un Zoom con gente vinculada al fútbol, como Ángel Capa. Ajá, lo tuvimos acá. Sí, Mauro Navas, un exfutbolista que está por recibirse de licenciado en Ciencias de la Educación. Y estaba el profe Fernando Signorini, que es amigo. Bueno, esas charlas que cada tanto se dan para hablar. El director físico de Diego, ¿no? Diego, exacto, sí. Yo les dije que, bueno, tenía que estar en Radio Rebelde y ellos la siguieron, la charla, no sé de qué. Estarán hablando de fútbol, supongo. Pero estamos conversando del Mundial. Y claro, ellos saben que como soy periodista tengo información o cierta información. Y los periodistas tenemos que compartir lo que investigamos, sabemos, hacerlo con rigor, no tirar cualquier cosa como hacen algunos pseudo periodistas, influencers, dreamers, como se los llame ahora en el mundo virtual. Y lo que les compartía, para sumarles un poquito más de indignación a lo que referían recién, la noticia que me interesó fue que en Estados Unidos, por una denuncia que hizo The Guardian, el diario inglés, se comprobó que están viajando algunas selecciones que juegan el Mundial, como la de Francia, en los mismos aviones de la compañía que deporta a los presuntos indocumentados de Estados Unidos, que se llama Global X. No sé si leyeron esa información, pero es muy reciente. No. Y esto, bueno, si bien tiene una idea de la contradicción flagrante, una más de las que están sucediendo durante la realización del Mundial, ¿no? Donde hay un libro que se llama La pasión y los intereses, que habla de esto. Ahora no me acuerdo el autor, pero es un autor, creo que de origen británico. Creo que conviven esas dos cosas, y entre la pasión que mueve el Mundial con el juego, con Messi, con Mbappé, con los distintos futbolistas, está esto otro. ¿Cómo puede ser posible que una línea aérea que ya hizo muchos vuelos, decenas de vuelos con gente deportada a sus países de origen o no de origen, porque también los mandan, aún siendo venezolanos o centroamericanos, los mandan a África? Hubo gente que terminó en Sudán del Sur, por ejemplo. Y los mismos vuelos son empleados, o la misma compañía, para llevar a la selección de Francia, por ejemplo. Entonces, de ese tipo de noticias hay todos los días una, ¿no? Como las que refirieron ustedes, como las redadas de ICE que siguen continuando con perfil bajo, ya no se publicitan demasiado después de lo que pasó en Minnesota, con los asesinatos de un enfermero y una mujer, ¿se acuerdan? Sí. En una camioneta.
Pero bueno, siguen ocurriendo esas cosas. Sigue sucediendo la política cada vez más agresiva hacia México de Estados Unidos. Sigue sucediendo lo que ocurrió esta semana en Naciones Unidas, la votación que perdió una vez más Estados Unidos para sostener el bloqueo, con una minoría que acompañó ese voto, entre las que estaba un país que me sorprendió, no porque me sorprendiera desde el punto de vista del fútbol, sino desde el punto de vista político. Es una monarquía, pero Marruecos acompañó por primera vez el voto contra Cuba que promueve Estados Unidos. Y bueno, acompañando obviamente a Argentina, Israel, y algunos, Ucrania, bueno, países que uno espera que vayan a votar las cuestiones que promueve el gobierno de Trump. Claro, Marruecos es el país colonizador de la República Saharaui, ¿no? Lo que antiguamente era el Sahara español, ¿no? Y es una monarquía que tiene, incluso me dijeron, yo no averigüé los vínculos bilaterales, pero una buena relación con Israel. Como sí, varios otros países árabes, las monarquías del Golfo, bueno, ya se sabe cómo han operado en toda esta guerra con Irán, del lado de Estados Unidos. No por nada, cuando el gobierno iraní fue a bombardear lugares estratégicos en el Golfo, fue hacia Bahrein, Emiratos, Omán y todos esos países que tenían radares y bases norteamericanas, Qatar mismo, que tenían radares y bases logísticas de Estados Unidos en la región. De manera que, bueno, ya nadie puede decir hasta ahora, o ahora más que nunca, que el fútbol o un mundial no tiene que ver con la política. Claro, vieron que es una frase de Perogrullo que se repite todo el tiempo, de que no hay que mezclar el deporte con la política. Bueno, está tan mezclado que es casi una reproducción de lo que decía Dijépolín en Cambalache. Te cuento una más de Marruecos, ya que apareció en el baile. En el año 2012 viajamos con Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el juez Rosanqui, que veníamos del juicio por Echecolás en La Plata, y yo a una serie de eventos en Andalucía. Y una de las cuestiones que más nos impactó es que había una delegación de derechos humanos de la sociedad marroquí. Y contaron una anécdota, la tengo 14 años, ¿no? La tengo como si fuera hoy, que un niño de 12 años en el colegio secundario había hecho una broma con un cántico del Real Madrid, porque bueno, Marruecos está frente a España, para los que no se ubican, y la mitad de la población de Barcelona y la mitad del Real, y después tienen el segundo club marroquí, ¿no? Bueno, por hacer un chiste sobre el rey, estuvo preso 30 días, un niño de 12 años, y en Marruecos funciona, bueno, la misma ley que en España, que si haces un chiste sobre el monarca, se considera delito de Estado y vas preso, ¿no? Nada. Sí, eso en Arabia Saudita es aún peor. Han condenado a chicos por participar en protestas que eran menores de edad en el momento de que participaron en alguna marcha y después fueron condenados a muerte. Digamos, hay infinidad de casos en esas monarquías aliadas de Estados Unidos por intereses que están vinculados al petróleo, al gas, a la geopolítica de esa región tan castigada del planeta, ¿no? Y que es una herencia colonial en la distribución de los territorios desde la época del Imperio Británico, incluso o del Imperio Otomano. El otomano, claro. Sí, así que, pero bueno, estas cuestiones se aparecen, el fútbol tiene esa virtud, ¿no? De poner blanco sobre negro, por poner en un mundial todas estas historias. Por eso yo cuando me presentan, viste, digo, bueno, no soy ni docente ni periodista, soy un buscador de historia, me gusta buscar historia, y el fútbol es casi como una excusa
Yo tengo un libro también que está en la lista de los que publiqué, que se llama La Vuelta al Fútbol en 50 historias, Qué que bueno. son historias de fútbol y política. Claro. Historia donde hay un personaje, hay un capítulo que incluso le dedico a otros deportes, pero tiene que ver con historias del terrorismo de Estado durante la dictadura del 76, Uh-huh. y el fútbol, cómo se usaron instalaciones deportivas para ayudar a desaparecidos. Bueno, y historias que también están en la historia de la humanidad toda, ¿no? Hay mucho para recorrer y se sigue escribiendo desde o con la excusa de un torneo global como este, que llega a tantos países y tiene tanta audiencia, que va creciendo a lo largo de cada mundial, que es colosal la cantidad de historias como la que relataste vos recién o u otras que se conocen a partir de este fútbol que se vuelve omnipresente, porque tenemos un mundial de 40 y pico de días. Ya pasamos la mitad, nos acercamos al final, pero no nos olvidemos que hasta el miércoles, o sea, hasta anteayer, hubo fútbol todos los días. Uh-huh. Todos los días, desde el 11 de junio. Así que bueno, qué sé yo, algunos medios tienen que llenar los espacios para hablar de lo que son el juego, y fulanito se lesionó, menganito fue... tal equipo fue bombeado no por el árbitro. Nosotros tratamos de explicar al fútbol y al deporte y a un mundial en su complejidad, que no pasa solamente por un campo de juego. Si no, Trump no hubiera pedido que le sacaran la tarjeta roja a un jugador de su propia selección. Fíjese hasta dónde llegamos. Al comienzo de la charla agradable que tenemos, que sale por radio, nombraste a Estados Unidos y a Guantánamo como un lugar potencial a donde van a parar los expulsados de Estados Unidos, ¿no? Recuerdo haber leído en estos días una denuncia tuya y que después vi que tuvo repercusión internacional en medios cubanos, rusos, venezolanos, de que Estados Unidos ha diseñado una operación ya no para bloquear el petróleo, ya no para bloquear la energía, sino para bloquear la menor expresión de respeto o solidaridad al pueblo cubano. Me gustaría que la desarrolles, cómo la están organizando esta operación. Sí, esto fue un cable filtrado que se atribuye al Departamento de Estado que maneja Marco Rubio, uh-huh. y que consistió básicamente en bajar una serie de directivas para países alineados con la política de Estados Unidos, no alineados, y algunos que son equidistantes de las dos posiciones, ¿no? Y bueno, ese cable cifrado que salió publicado en medios internacionales, por eso el título de mi nota es Estados Unidos quiere amordazar a los países que apoyan a Cuba. Ese texto que se conoció hace ya unos días, no hace mucho, ¿no? Lo publicó The Nation, que es un medio progresista de los Estados Unidos, en base a una denuncia de un documento que filtró un periodista, para el gobierno de Trump será un hacker, que se llama Ken Klippenstein. Bueno, este periodista filtró esa información a The Nation y The Nation la publicó. Y después se reprodujo en medios cubanos. Yo la tomé, la investigué un poco más para saber de qué se trataba eso. Pero básicamente fue una directiva para que en esta votación que se hizo el martes, 8 de julio, se pudiera derrotar la posición cubana en Naciones Unidas, lo que se ve irrealizable desde todo punto de vista, porque ya van 33 votaciones sucesivas donde... A ver, aclaro, no fue la votación ordinaria que se hace en la Asamblea de octubre todos los años. Fue una votación adicional porque Cuba pidió
que se rechazara esta presión sobre los países que apoyan su derecho y acceso a la soberanía, a la independencia económica, a reivindicar su propio sistema socialista de gobierno. Entonces, este pedido especial que Estados Unidos intentó impedir, no lo consiguió, y al no poder impedir la reunión, trató de boicotearla de todas las maneras posibles. En definitiva, perdió la votación por 130 y pico de votos a 9, con unas cuantas abstenciones que también hubo, y fue bastante variado en términos de apoyo de países. Por ejemplo, Colombia, que acaba de ganar la extrema derecha, no votó la extrema derecha, votó el gobierno de Petro, claro, porque todavía sigue en ejercicio hasta agosto. Entonces el voto fue de Colombia favorable a Cuba, hubiera sido distinto con D'Espriella en el gobierno. Así que eso fue lo que intentó por todos los medios, y estamos permanentemente, porque la usina de penetración, de hostigamiento y de consolidar la dominación en lo que yo llamo un Plan Cóndor 2.0, un renovado Plan Cóndor sobre nuestras soberanías, nuestras riquezas, nuestros pueblos, ha vuelto con una fuerza inusitada, que solamente, más allá de que en Cuba, yo he hablado con diplomáticos cubanos y otra gente, ellos creen que la política por ahí no va a cambiar mucho, pero yo creo que sí, que en noviembre, si Trump pierde tanto el dominio de la Cámara de Representantes como el Senado, puede haber por lo menos un parate, o volverse más agresivo. También no descarto lo otro, ¿no? De que hagan lo que todos suponemos que quieren hacer, que es directamente ir por los recursos apoderándose de ellos en el terreno, ¿no? Ya lo hicieron en Venezuela en enero, y bueno, hoy tenemos unas democracias tuteladas con presidentes sacando el gobierno de Lula y en menor medida el gobierno de Yamandu Orsi en Uruguay, que están dentro de lo que sería el abanico de la extrema derecha o de la derecha conservadora latinoamericana, con algún matiz menor, pero encolumnada sin ninguna duda en lo que Trump inventó hace ya un par de meses, que es ese escudo de las Américas, donde están varios gobiernos de Centroamérica y de América del Sur. Quería volver a intentar meternos en los intersticios de la política nacional, internacional, el fútbol. A ver, el pueblo argentino es solidario con Cuba por razones históricas, ¿no? Se sabe que cuando se conoció aquí la participación de un argentino que no se sabía muy bien quién era, despertó entusiasmo. Durante los 60 no hubo fuerza política que no viajara a Cuba. Si algún sentimiento cobijaba a los desaparecidos en su conjunto era no la solidaridad, el amor por Cuba, el orgullo por Cuba. Y después, para las generaciones más contemporáneas, personalmente creo que, bueno, las visitas de Fidel fueron un impacto, pero también, ¿no?, el auxilio que Fidel y Cuba y la medicina hicieron con Diego Maradona, y bueno, y el amor que Diego practicó hasta el final de su vida, ¿no? Lo que a veces me interesa pensar más es por qué no hay mayor solidaridad con Cuba de manera explícita, ¿no? Pensemos que, bueno, yo pienso que la imagen de Diego con Fidel está muy pegada, el tatuaje del Che en Diego. Y nada, ya que nos atrevimos a meternos en estas relaciones, nada, quisiera compartir contigo esa inquietud y cómo lo ves, ¿no? Sí, yo no sé si no hay la solidaridad que todos quisiéramos, obviamente que nunca es suficiente, ¿no? Sobre todo, no solo con Cuba, sino la solidaridad con los gazatíes que en la Franja de Gaza o en Jordania están sufriendo un genocidio que continúa por goteo.
o con los pueblos oprimidos del mundo en cualquier región donde sufran las consecuencias del imperialismo, en una fase de desarrollo terminal que lleva a que el mundo multipolar que está naciendo, recuerdan a Gramsci cuando hablaba de lo malo, lo viejo, sí, que no acaba de terminar. Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Exactamente. Bueno, entonces en esta etapa de la humanidad yo creo que Cuba, que ha sido el faro, yo siempre digo, el faro por un montón de cuestiones a lo largo de la historia de Latinoamérica, incluso si vamos más atrás, ¿no? El último país en independizarse de un imperio es el primero que lo enfrenta de manera que casi es como una intifada latinoamericana en términos de lo que es la asimetría que hay con la potencialidad y lo que significa a lo largo de la historia su vecino, ¿no? Dicho sea de paso que ha cumplido 250 años de historia y no quiero dejar pasar el festejo cipayo que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Planetario, organizado por el gobierno, o por lo menos permitido, en el mejor de los casos, si le otorgo el beneficio de la duda, por el gobierno de Jorge Macri. De manera que yo creo que las demostraciones de solidaridad con Cuba existen a lo largo del mundo, pero bueno, las usinas de sentido que producen todo el tiempo desde sus medios hegemónicos en mayor o menor medida, llevan a construir una idea de que Cuba es el mal ejemplo universal, cuando es lo contrario. Cuba ha sido ejemplo en un montón de cuestiones. Voy a citar solo una para no aburrir, que es la de sus misiones médicas en épocas de pandemia, sí, en épocas de brotes de ébola en África y en un montón de otras circunstancias, y que han sido hostigadas, estigmatizadas y llevadas al extremo de plantearlas como misiones que monetizan la medicina y donde los médicos no cobran su salario. Sí. Entonces yo creo que desmontar cada una de las mentiras que salen de esas usinas propagadoras de sentido, que tienen dinero, tienen medios, tienen antenas, tienen en el mundo virtual la posibilidad de desarrollar sus propias políticas de comunicación, es difícil, es complicado. Cuando desde el otro lado hay, en el mejor de los casos, pequeños medios operativos o de espacios colectivos vinculados al mundo sindical, de la política, de los movimientos sociales, que no movemos demasiado el amperímetro. Entonces, claro, nos queda la visión de que no hacemos demasiado, pero yo creo que en realidad la Argentina sobre todo, y esto lo reconocen los propios cubanos, ha sido a lo largo de la historia un país solidario, y no solo por el tema del vínculo a través del Che, o de las visitas, como dijiste vos, de Fidel, o del propio Che, que vino y lo recibió Frondizi en su momento en Argentina. Yo creo que hay un vínculo histórico que se reconoce también en la cultura, en el intercambio desde telenovelas, películas y programas, músicos, en fin, en un montón de cuestiones. Cuba está hermanado no solo con la Argentina, sino con el resto de los pueblos de América Latina, con los pueblos de África. No hubo nadie como Cuba, y esto lo reconoce desde Mandela, que ya no puede decirlo porque murió hace ya unos cuantos años, hasta otros pueblos de África, donde la marca de Cuba ha quedado muy grabada en la historia y en la memoria de estos pueblos, en Cabo Verde, en Angola, claro, en Etiopía, en Mozambique. Entonces, incluso por sobre otros países que han ayudado, pero no en la medida de Cuba, poniendo incluso su propio pellejo, los cubanos, yendo a luchar contra el apartheid, por ejemplo. En Sudáfrica, cuando estaba el régimen de segregación racial, Cuba mandó soldados a defender las fronteras de Angola y de Namibia. Pregúntenle a un namibio de los que gobierna
qué piensa de los cubanos. Así que no es solo en Latinoamérica. Yo creo que Cuba ha recibido múltiples demostraciones de solidaridad. Lo que pasa es que después te meten un bloqueo ahí en el Caribe, no te dejan llegar un solo barco, y ni que hablar del país que históricamente también ha tenido demostraciones solidarias con Cuba todo el tiempo, que es México, soportando la presión de un gobierno como el de Trump ahora y otros antes.